6 de la mañana con 55 minutos. Buenos días a quienes recién ingresan en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos. En la entrevista de hoy hablaremos acerca del coronavirus. Usted dirá, bueno, de pronto han invitado médicos. No. Hoy hemos invitado autoridades de gobierno. ¿Cuál es el propósito? Conocer cuáles son las medidas de control que se ejercen en la población por diferentes factores que nosotros hemos visto en estas últimas semanas. Y le quiero agradecer mucho al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, que está con nosotros. Buenos días. ¿Cómo está, viceministro? Le doy la mano directamente con el codo. ¿Cómo está? Un gusto, Héctor. Un placer estar en su canal y un saludo a la gente que nos mira en todo el país. ¿Cómo está evaluando estos días que hemos tenido situaciones diversas y también que han generado susceptibilidad en la población? Esto último es importante, ¿no? Hemos enfrentado una etapa, el mundo en general nunca ha enfrentado una situación tan complicada como esta, que ha desembocado primero en un espacio caótico, de especulación, de pánico, que es lo primero que tenemos que vencer para enfrentar al coronavirus. No ha sido muy fácil, no ha sido muy sencillo en el entendido de que las medidas de mitigación inicial, un poco mirando el avance de lo que ocurría en los países donde se ha generado, nos han obligado a asumir medidas progresivas. Muchos critican que han sido tardías, pero nuestra realidad es bastante alentadora. Tenemos muy pocos casos en comparación a la región. No tenemos, a Dios gracias, ningún fallecido. Se cumplen ya 14 días de las personas que se contagiaron inicialmente, de quienes trajeron en todo caso el virus, siendo que es importado de Europa. Eso también muestra una evolución favorable de quienes se están tratando en el país, y obviamente el no incrementar casos y las medidas drásticas, así como son calificadas por varios, la suspensión de actividades, la paralización de parte del aparato productivo, contribuyen obviamente a preservar la salud del país. Aquí hemos pedido obviamente una reflexión al sector empresarial. Sabemos que la economía es muy importante, pero apelamos a que la salud es un valor primordial y que obviamente las medidas tienen que ver con proteger a nuestra población. La especulación es otro enemigo con el que hemos tenido que combatir, el agio, la comercialización irresponsable de productos, en algunos casos que ni cumplen siquiera las medidas básicas para enfrentar esta situación. Fabricación casera. En ese punto, perdón que le interrumpa, ¿cómo se ha avanzado? ¿Se ha logrado identificar a estas personas? Porque nosotros acá en el canal hemos mostrado a gente, puede creer, viceministro, que estaba vendiendo un barbijo en 25 bolivianos y comenzaban a salir ahí de pronto comerciantes en una esquina, en otra, salían las cajas a 10 bolivianos y claro, ¿cuánto le cuesta un barbijo? Antes era 75, 90 centavos, luego unos 50 que dijeron que era lo máximo que se podía elevar, pero ya 5, 15 o 20 bolivianos. ¿Cuáles han sido las medidas que ustedes han asumido? Bueno, lo primero que se ha identificado cabalmente es esto, con otros componentes. El primero, se han empezado a fabricar barbijos de tela de condición no apta, como lo ha explicado la OMS, el ministro de Salud, ayer y antes de ayer, y obviamente eso ha permitido, en esta lógica de creatividad comercial, impulsar cualquier cosa en la venta. Segundo, hay personas aprehendidas, hay garajes, galpones intervenidos, en los que no se ha decomisado, confiscado producto. Se ha obligado a que eso tenga que ser vendido de forma abierta y a precio justo para que la población lo adquiera como corresponde. Y claro, ha habido una sobredemanda ante la poca oferta que se tenía. Ahora hay un ingreso, se ha autorizado varias medidas. La primera, fabricación en nacional de producto en mayor cantidad, porque varios de los elementos que componen son sustancias controladas, y en otros casos se ha autorizado una importación mayor de las empresas que traen productos de limpieza, esterilización y todo aquello que corresponde. Esta etapa ya la estamos superando, en el entendido de que la propia ciudadanía no ha accedido, ¿no es cierto? Para que un producto sea parte de la especulación, se necesita que alguien lo oferte y que alguien lo compre al precio que lo promociona. La gente ha comprendido que no debe caer en esta especulación irresponsable. Hay una persona sentenciada, ha habido un par de problemas en farmacias inicialmente, que junto con el Viceministerio de Defensa al Consumidor, las intendencias municipales y la Policía Nacional se ha podido actuar de forma rápida. Esa especulación ha sido parte de una etapa caótica que está acompañada de otro elemento, la desinformación.
¿no es cierto? Uy, lo que uno encontraba en redes sociales era terrible. Se ha circulado ayer un falso decreto de una cuarentena y no sé qué. Está claro que hay otra gente que no le interesa la salud, sino que apuesta por política al más bajo nivel para intentar generar confusión en la ciudadanía, y obviamente ha distribuido estos documentos que no tienen veracidad, que son falsos, para generar más caos en la ciudadanía, ¿no? Saludamos que obviamente en el marco del decreto 4179, gobiernos municipales o departamentales como Oruro, Potosí y Tarija hayan evaluado otras medidas, que obviamente lo único que se ha pedido es que exista coordinación con el nivel central en el entendido que se necesite de la fuerza del Estado para su cumplimiento, y se está avanzando en otros niveles, ¿no es cierto? Hablemos de la fuerza del Estado, lo que acaba de decirme, de estos operativos de control. Han surgido algunas denuncias sobre ciertos espacios que aparentemente no se han controlado, y me voy a basar específicamente en dos. El primero, la Feria 16 de Julio, que aglomera una gran cantidad de personas. Por un lado está la feria y por otro lado las fiestas folclóricas. A pesar de las recomendaciones, continúan todavía en los prestes, en un lugar, en otro. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo medir esa situación? Bueno, el viernes, cuando hicimos esta evaluación necesaria, hay pues no, una de cal y una de arena. Sí. Cuando se hicieron los anuncios recibimos una avalancha de críticas por varias razones, desde la continuidad de actividades económicas hasta el poco razonamiento, ¿no? Y aquí yo quiero ser muy enfático. No necesitamos esperar mayores medidas del estado de restricción. Necesitamos apelar al razonamiento lógico, ¿no es cierto? No es que las enfermedades deciden circular solo de día, solo de noche, o visitar solamente las fronteras y no espacios de concentración masiva, o no van a un restaurante, o no van a una discoteca. Por favor, una enfermedad es una enfermedad, y cuando no se toman las medidas de restricción necesaria, se producen los problemas que se han generado en Europa. Creo que hay mucho que aprender de España y de Italia, que han tomado medidas muy tardías, que obviamente tienen este desenlace, ¿no? Sí, una gran cantidad de muertos además, y hoy medidas muy duras que han generado el cierre de Madrid, por ejemplo, tomando en cuenta la cantidad que tiene y las prohibiciones de circulación general, ¿no es cierto? Aquí existe flexibilidad para abastecerse en mercados, existe un control en fronteras. Ayer la presidenta participaba en una reunión de Prosur que ha establecido este cierre progresivo del Perú, de Chile, de Colombia, que buscan desde América Latina, desde Sudamérica en todo caso, proteger a nuestra población con medidas más drásticas, adquisición común de medicamentos para luchar como corresponde contra el problema. Pero retornando a lo principal, después de la avalancha de críticas, la gente entendió el fin de semana que obviamente hay que cerrar estos espacios, que hay que restringir las concentraciones culturales, folclóricas, devocionales, de concentración mayor y de recreación, al margen de la cantidad establecida en el decreto, que de razonamiento lógico nos obligan a cuidarnos, a no estar en la calle, a mantenernos a distancia, a usar los elementos de esterilización, de aseo básico para proteger a nuestra población. En ese sentido ha salido esta medida complementaria el domingo, que ha modificado la cantidad de personas y que obviamente tiene el respaldo de las intendencias municipales y de la Policía Nacional, y cuando sea necesario de las Fuerzas Armadas para coadyuvar al cumplimiento. En el caso de la Feria 16 de Julio está bajo competencia del Gobierno Municipal del Alto, y esperamos que ellos emitan una disposición que suspende esta actividad por 2 jueves hasta el 31 de marzo, sujeta a la evaluación, jueves y domingo desde luego, sujeta a la evaluación progresiva, favorable como va hasta ahora de la medida. Aquí hay que hacer un paréntesis respecto a las actividades económicas, ¿no es cierto? Hay gente que debe a la banca, hay gente que vive de las actividades económicas diarias, del comercio, que son gremiales, que obviamente hay que ponerse en el lugar de ellos respecto a cómo se resuelve este tema, y la presidenta ha pedido al sector empresarial hacer una evaluación, solidarizarse con el sector, ponerse la camiseta del país, y esperamos conocer medidas por parte de ellos que obviamente apalanquen la situación de quienes se van a ver afectados económicamente, de tal forma que juntos podamos enfrentar esta problemática. Vamos por partes, por lo que me decía. Primero, dentro de lo que conlleva el realizar operativos y todo lo demás, usted me daba un ejemplo de lo que está pasando en Madrid. En este lugar se ha descontrolado y están superando los 10.000 casos, hay una situación bastante crítica, ha salido la policía a controlar, a verificar que solamente vayan a sus trabajos. ¿Se podrían asumir medidas? Usted acaba de decirme que sí y que podrían ser drásticas, pero ¿qué sanciones se podrían emitir a aquellos que violen la norma? Bueno, Europa nos ha enseñado que tomar medidas a destiempo generan un descontrol.
Nosotros creemos que se han tomado las medidas necesarias, varias de ellas seguramente tienen crítica, en varios casos por contenidos políticos, pero nuestra realidad, a Dios gracias, es que tenemos 11 casos, un par de casos de sospecha. Toda esta información la actualiza el comité. El que lidera el comité es el Ministerio de Salud y cada día a la 1 de la tarde tiene la instrucción de actualizar los datos. No tenemos ningún fallecido, a Dios gracias, esperamos no tenerlo. Eso quiere decir que nuestros protocolos de actuación, de atención médica para las personas que han sido infectadas están funcionando muy bien. Si eso avanza, entendiendo que se cumplen 14 días, es decir, el ciclo de duración del virus, las personas que han importado el caso y puedan ser dadas de alta, tenemos que controlar solamente a los que se han generado de forma doméstica, claro, que se han contagiado del principal y evitar que esas personas tengan contacto. Por eso en Oruro y en Santa Cruz las medidas de forma progresiva están siendo más duras para evitar cualquier tipo de crecimiento. En el caso de las fronteras se ha detectado un par de problemas. Nuestras fronteras son muy extensas, se ha requerido el concurso de las Fuerzas Armadas en Yacuiba, Bermejo, en Pisiga, para que respalden el control junto con equipos del Ministerio de Salud. Esas medidas habrá que evaluar, la incorporación de otras más drásticas de acuerdo a la progresividad. Por ahora le vuelvo a decir a Dios gracias, y creo que por este trabajo de reacción conjunta de todos los niveles del Estado no tenemos mayor crecimiento, no tenemos datos que tengan que alarmar a la población. Vencido este tema de caos y desinformación, tenemos que retornar nuevamente a las medidas básicas de protección, aseo. Dice la OMS que deben usar barbijo quienes tienen la enfermedad, no quienes no la tienen. Acudir a los espacios de sanitización, no tener contacto con las personas, evitar saludos de forma directa. Son muy básicas, son muy sencillas. Aquí apelamos al transporte masivo, micros, buses, trufis, a tener alcohol para garantizar una limpieza adecuada y evitar el contagio. Esa es nuestra labor principal, seguir difundiendo las tareas básicas. No automedicarse es una otra recomendación que ha hecho la OMS, que es muy importante para evitar luego una evolución distinta de quienes tengan algún síntoma que acompañe el resfrío. Por esta lógica de que los síntomas son más o menos los mismos, obviamente se puede generar una confusión. Ahora, hablábamos también sobre el tema de las MIPES, las medianas y las pequeñas empresas. No sé si usted es la voz autorizada para de pronto decirnos qué podría suceder con aquellos que en este momento están solicitándole al gobierno, a las autoridades, puedan movilizarse para que inclusive tengan una prórroga en el tema del pago hacia las entidades financieras. Obviamente hay movimiento con la ASFI y demás. ¿Usted cree que esto podría ser viable? ¿Están preocupados? Y obviamente el tema económico es mundial, pero específicamente las MIPES. Bueno, el comité es el encargado de comunicar estas medidas. Obviamente se ha tomado en cuenta las solicitudes, los pedidos realizados por sectores que tienen adeudos vinculados al sector empresarial, microempresarial, productivo, de emprendimiento. Hay gente vinculada al tema gremial, al tema comercial, que obviamente accede a través de la banca a generar movimiento financiero. Y eso se ha planteado, se ha transmitido esa preocupación a la banca, al sector empresarial, y esperamos que ellos se pronuncien como corresponde. No soy la instancia responsable de comunicar, pero sí puedo decirles que para el gobierno es una preocupación y se están haciendo las gestiones. Claro, uno mira a otros países como en Europa, que con 700 millones de dólares pueden asumir parte de esas obligaciones. Nuestra economía heredada ha sido muy dañada, ha sido rifada, lamentablemente muy mal manejada, y eso ya genera de por sí huecos financieros. Pero se ha tomado en cuenta y esperamos ver en qué medida se puede colaborar en eso. Quiero hablar de otro tema también que ha generado rabia, bronca, desesperación, indignación. Y de pronto sale el ministro de Gobierno y dice, con todo el peso de la ley. Esto en referencia a aquellas personas que han comenzado a protestar en las puertas de los hospitales, en diferentes lugares del país. Y decían, no vamos a permitir que ingresen acá casos sospechosos o confirmados, porque nos pueden afectar. Y salían a protestar y decían, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es ahora la especificación de la cartera gubernamental con respecto al caso? Bueno, primero, ¿qué pasaría si alguno de los parientes de esos bloqueadores tuviera alguna enfermedad? ¿A qué centro los llevaríamos si se oponen de forma irresponsable, bloqueando el ingreso a esas infraestructuras?
Primero, deja mucho que desear sobre nuestra calidad de seres humanos. Muestra nuestro nivel de ignorancia y de poca información respecto al manejo. Los casos que ya tenemos en Santa Cruz, que han sido trasladados a los centros de referencia, no han significado ningún problema. Los médicos saben muy bien los protocolos de actuación respecto al aislamiento dentro de una propia infraestructura hospitalaria, y para evitar esa susceptibilidad lo que se ha hecho es, por ejemplo, asignar un espacio nuevo donde no existe ninguna gente tratada como la escuela antiimperialista, para que allí puedan ingresar si fuera necesario, que por ahora no ha sido y esperamos que no sea, pero tenemos que prevenir, o la Villa Olímpica en Cochabamba, que está a una distancia razonable, que no le genera problemas a ninguna persona, remitidos quienes pudieran ser parte del contagio. Te reitero, Héctor, por ahora no ha sido necesario y confiamos en que no va a ser si nos seguimos manejando con responsabilidad y contribuimos todo. La norma penal ha establecido que quienes atentan en contra de la salud pública son sujetos de procesamiento penal. La Constitución Política del Estado también garantiza el derecho a la salud como una prerrogativa constitucional que tiene que ser cumplida. En ese sentido, el ministro de Gobierno ha sido claro y firme respecto a que quienes continúen en esas acciones, que hoy no tenemos ninguna, por cierto. ¿No se ha identificado a nadie todavía? Se han suspendido las medidas. Creo que la advertencia ha sido clara y no está de más reiterarla. Se va a actuar con el peso de la ley contra quienes pretendan impedir la atención de los servicios de salud en favor de la población, con el apoyo de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas si es necesario. No podemos dejar a los ciudadanos que al margen de la condición hubieran sufrido el contagio, dejar que no tengan prestaciones y condiciones de salud adecuadas y necesarias. Muy bien, entonces de acá en adelante, ¿qué es lo que sigue ya para finalizar la entrevista por parte del Ministerio de Gobierno con respecto a los controles, con respecto a la seguridad que se le puede brindar a aquella persona que de pronto cree que tiene los síntomas en los aeropuertos y demás, para evitar el caos y el pánico que se ha generado, porque la gente llegaba a los mercados, compraba, y todavía ahí es un poco de ese fenómeno? Bueno, un par de cosas agradeciéndote el espacio. La primera, el que establece las medidas, el que comunica estas acciones progresivas, es el comité al frente del Ministerio de Salud y los servicios departamentales de salud. Esa es la instancia encargada de la comunicación oficial. Esto lo digo porque se generan voces, claro. Tenemos más casos, más sospechas. La instancia encargada, en coordinación con los gobernadores, los municipios y el gobierno nacional, es esta. Mi ministerio es una entidad ejecutante. Lo que hace es dar cumplimiento a las instrucciones que comunica el comité y coadyuva con la fuerza pública a la vigencia de esas disposiciones. Ayer lo que se ha hecho es, en coordinación con los gobiernos municipales, las intendencias, proceder a este cierre generalizado. Destaco la conciencia en Oruro y en algunas otras ciudades que de forma progresiva están comprendiendo que protegernos es una tarea de todos. Segundo, seguir venciendo la desinformación. Las redes sociales son muy útiles para acortar distancias entre seres humanos, pero son muy eficientes para generar confusión cuando la información no es oficial. En esto nuestro pedido nuevamente a acudir a los espacios de información oficial, a los medios de comunicación, a las redes acreditadas en el país como tu canal, y no acudir a estos espacios sin fuente alguna, que dicen cualquier cosa, que pretenden atemorizar a la población. Tercero, recuperar la tranquilidad. Vamos a vencer entre todos de forma responsable esta pandemia que no solo afecta a Bolivia para quienes quieran hacer politiquería. 119 países, según el reporte de la OMS, hasta esta mañana han sido afectados. Algunos como España con 10.000 casos, como Italia, como Europa, y otros con 11 como Bolivia hasta ahora, y que esperamos se pueda seguir controlando. Y cuarto y muy importante, el más básico, vencida la desinformación, el caos, el pánico, seguir acudiendo a los medios básicos, aseo permanente, guardar distancia a las personas, no concurrir a lugares masivos. No sigamos esperando que sea el gobierno nacional o los gobiernos departamentales o municipales que sigan sacando restricciones. Acudamos al razonamiento básico y lógico. Protegernos es una tarea de lógica, de no acudir a estos espacios de concurrencia donde existe mucha gente. Mantenernos en casa, quedarnos en casa, es la mejor tarea con la que podemos contribuir a tener un país sano que enfrente el coronavirus de forma exitosa. Le agradezco mucho por su presencia, por las recomendaciones, por actualizarnos e informarnos además sobre lo que estamos atravesando, no solamente nosotros como Bolivia, sino en diferentes otras naciones. Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana, ha estado con nosotros, 7 de la mañana con 15 minutos.